Mire, ningún padre quiere perder a sus hijos. Ciertamente, la mayoría de los padres, cuando nosotros vemos nacer a nuestros hijos, empezamos a tener planes y visiones y sueños por nuestros hijos. Ninguno de ellos es que terminen las drogas. Ninguno de ellos es que termine en el vicio. Ninguno de ellos es que termine casado mal, divorciado. Miren, nosotros como padres nunca queremos escuchar llorar a nuestros hijos. Pero tristemente esa es la realidad de muchos hijos cristianos el día de hoy. Recuerdo hace unos años estuve en la escuela cristiana. Yo nací en la iglesia, no en el hospital, pero en la iglesia, o sea, crecí en la iglesia. Y 9 meses antes de que naciera, yo ya iba a la iglesia, era más fiel que muchos. Y también me llevaban a la fuerza como muchos. Pero yo crecí en la iglesia, en la escuela cristiana, íbamos todos los días a la iglesia. Mi papá trabajaba en la iglesia, entonces todos los días íbamos a la iglesia. Y en la secundaria yo empecé a hacer muchos amigos en la escuela cristiana. Y poco a poco yo empezaba a ver cómo algunos padres, mire, se enojaban en la iglesia por X cosa que había pasado. Y entonces decía, yo ya no voy a la iglesia. Había una hermana que vendía tacos. No estaban muy buenos, la verdad. Pero ese es chisme. Y un día se peleó con otra mujer que vendía tacos. Y por los tacos ya no fueron las dos a la iglesia. Y esta muchacha era una de las mejores ganadoras de almas de la iglesia y tenía 2 hijos que iban conmigo a la escuela. Y estos 2 niños crecieron, se hicieron adultos y dejé de verlos por años. Hasta que después del colegio bíblico yo regresé casado. Y los 2 muchachos se habían entregado a las drogas, al alcohol, destruyendo su vida. Yo me pregunto, si pudiera hacerle una pregunta a la hermana, yo le preguntaría, ¿valió la pena salirse de la iglesia? ¿Sabe? Mire, nadie quiere perder a sus hijos, pero no nos damos cuenta que nosotros como padres, las acciones que nosotros hacemos impactan directamente el futuro de nuestros hijos. Y a veces, mire, hay personas que toman decisiones a la ligera con su familia y terminan perdiendo a sus hijos. Quiero que vea una vez más nuestro texto, porque esta frase, mire, es probablemente la frase que ningún padre cristiano quiere escuchar. Este hombre llamado Elí era un sacerdote de la casa de Dios. Él era el hombre que se supone que debería de conocer la palabra de Dios. Se supone que debería de tener una familia ejemplar para que las otras personas que vinieran a adorar en el templo vieran y los vieran servir en la casa de Dios y los vieran alabar al Señor. Pero la Biblia nos enseña que la forma en la que ellos vivían no era correcta. Y mire, no es un miembro de la iglesia criticándolos, no es una persona que los vio, son las palabras de Dios describiendo a estos 2 hijos de sacerdotes. Y Dios los describe con esta frase: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Se imagina usted decir eso de la vida de sus hijos? Que Dios los describiera de esa forma. Los hijos que usted y yo tenemos, mire, el mayor temor que tenemos como padres es que nuestros hijos crezcan lejos de los caminos del Señor. Los hijos de Elí, dice la palabra de Dios, se fueron al pecado, al mundo. Elí perdió a sus hijos. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué desea usted para sus hijos? ¿Desea usted que sus hijos crezcan en la iglesia amando y sirviendo al Señor? ¿Espera verlos algún día en los caminos del Señor, mire, casado, yendo a la iglesia con su esposa, sus hijos, a lo mejor sentándose al lado de usted y los nietos ahí, causando molestias, el pastor regañándolos del púlpito? Ese es mi sueño.
No hay nada más hermoso que ir como familia a la iglesia. Pero eso no pasa si nosotros no educamos bien a nuestros hijos. ¿Cómo puede usted educar bien a sus hijos? Mire, quiero darle hoy 3 razones por las cuales Elí perdió a sus hijos. Quiero que note, número 1, que fue por su ejemplo. Note el ejemplo de Elí. La primera razón por la cual Elí perdió a sus hijos es porque él les daba un mal ejemplo a sus hijos. Hay mucha gente que dice, hijo, no hagas lo que hago, haz lo que digo, porque hay gente que piensa que solamente hablándole a sus hijos, usted va a tener un impacto en sus hijos. Pero déjeme explicarle algo. Cuando son pequeños, usted puede hablarle a sus hijos y ellos entienden. Cuando están pequeños, si no entienden, usted los agarra y les da unas nalgadas, ¿verdad? Y entonces ya hacen caso. Y ellos pueden tener temor de usted. Pero luego llega un momento en donde el hijo empieza a crecer y luego ya están más grandes que usted. Usted está de mi estatura, ya a los 8 años ya lo pasaron. Y entonces cuando el niño comienza a crecer, ya sus palabras ya no son tan impactantes como eran antes. Ya la disciplina no pega como antes. ¿Sabe qué es lo que mantiene a un joven dentro de los caminos del Señor? Es el ejemplo. Elí fue un mal ejemplo para sus hijos. Aunque era el sacerdote, mire, él no tenía una comunión con Dios. Note lo que la Biblia dice acerca de su comunión con Dios. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dice la Biblia, en estos tiempos donde había un sacerdote, donde se supone que Dios tenía a un hombre de Dios con el que podía hablar, ese Dios no hablaba con frecuencia. ¿Sabe por qué? Porque no había hombres de Dios en la casa de Dios con los que Dios pudiera hablar. Esto quiere decir que Elí no hablaba con Dios. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Escaseaba, dice la Biblia, en estos días. ¿Por qué? Porque había hombres que no eran espirituales. Mire, Elí, cuando vio a una mujer entrando al templo a orar, en lugar de identificar que esta mujer estaba rota de corazón y estaba orando a Dios, él la confundió por estar ebria. Note lo que dice la Biblia. Mientras ella oraba largamente, hablando de Ana, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Elí, mira, era una persona que no era espiritual y no podía ni siquiera identificar las acciones espirituales de otra persona. Él pensó, esta mujer vino al templo y está ebria. Dios no le hablaba, no identificaba lo espiritual. Y mire, la Biblia nos enseña que Dios tuvo que buscar a otro hombre de Dios para hablar por medio de él. Vaya conmigo al capítulo 2, versículo 27. Note lo que dice la Biblia. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, casa de Faraón. Nota el versículo 34, y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. La Biblia nos enseña que Dios ni siquiera fue a decirle a Elí personalmente lo que le iba a pasar a sus hijos. Estaba tan lejos de Dios Elí, que Dios tuvo que encontrar a otro varón de Jehová para que viniera y hablara con el varón de Dios. ¿Se imagina usted estar tan lejos que la única forma en la que Dios le habla a usted es por medio de otros? Hay gente que dice, pastor, leo la Biblia y Dios no me habla. Bueno, ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo lee su Biblia? ¿Cómo está su relación con su esposo o su esposa? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué pecados está escondiendo? Por eso hay mucha gente con una mala relación con Dios. La Biblia nos enseña, mire, Dios ni siquiera hablaba con él. Después él continuó hablando con Samuel.
Y Samuel tuvo que decirle todo lo que iba a pasar. Qué bonito nombre, ¿no? Como que lo escucha. No me distraiga. Porque Elí no era un hombre de Dios. Qué triste, mire, es que haya padres que no tengan una relación con Dios. ¿Sabe que usted va a ser el ejemplo que sus hijos tienen de cómo se debe leer la Biblia? ¿Cómo se debe de orar? Usted es el ejemplo que sus hijos van a tener de qué tan importante es la iglesia. No importa usted cuántas veces le diga, ándale, ve a la iglesia es lo más importante si usted no va a la iglesia. Hay muchos padres que dicen, es bien importante la iglesia, no ponen ni atención cuando viene a la iglesia. Es que mire las palabras baratas, pero el ejemplo ya es otra cosa. Elí no tenía una comunión con Dios. Yo recuerdo la lección más importante que mi padre me enseñó es lee tu Biblia. Aprende a leer tu Biblia todos los días. Mire, la lección más valiosa que usted le puede enseñar a sus hijos es que ellos aprendan a tener una comunión con Dios. Porque es en esa comunión con Dios donde Dios les habla y les cambia su pecado, les dirige qué camino deben tomar, le dice qué amistades debe tener y qué no amistades debe tener. Es cuando el Espíritu Santo, mire, constriñe de pecado, empieza a hablarle y a redarguirle de las cosas que debe de alejarse y las cosas que debe de acercarse. Y cuando uno peca, el Espíritu Santo, mire, empieza a tocar el corazón y es ahí donde los jóvenes cambian. Pero si su hijo no aprende a leer la Biblia, a orar con Dios, a escuchar predicación, ¿cómo Dios lo va a transformar a él? Hay muchos padres que cometen el error, mire, de sacar a su hijo del lugar donde va a escuchar predicación constante y después nos preguntamos por qué mi hijo no conoce a Dios. Elí, miren, no tenía una buena comunión con Dios. Esto lo llevó a ser carnal. Note lo que dice 1 Samuel capítulo 2. Elí dejó que esta falta de comunión con Dios lo llevara a ser carnal. Él tenía un ejemplo a sus hijos de un hombre carnal. El pecado de los hijos de Elí es que ellos estaban menospreciando las ofrendas. Y entonces, en lugar de hacer la ofrenda como Dios lo había mandado, ellos agarraban la comida antes para comer. Y estaban quitando tanta comida que empezaron a engordarse. Note lo que dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto cuanto quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hombres, miren, en lugar de hacerlo como Dios mandaba, porque querían comer más, querían agarrar más carne, decían, mira, antes de que la cosa, dánosla y nosotros no la comemos. Dice la Biblia que, mire, sus hijos así actuaban, pero note de dónde lo aprendieron. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 2, 29. Los hijos de Elí, dice la Biblia, mire, tomaban carne para hacerse ricos y gordos. Dice la Biblia, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Estas personas eran avariciosas. Y Dios les había dado, mire, suficiente para que ellos estuvieran bien, pero ellos siempre querían más. Dice la Biblia, el principio de todos los males es el amor. Si usted no puede aprender a estar satisfecho con lo que Dios le da, a usted no importa cuánto tenga, usted siempre va a tener problemas. Pero dice la palabra de Dios, mire, estos hombres querían engordarse, enriquecerse. Y por eso, mire, ellos estaban más enfocados en las cosas materiales, en la comida de la carne, de lo que estaban enfocados en su relación con Dios. Qué triste es, mire, cuando a una persona le interesa más la carne y lo de este mundo que las cosas espirituales.
Tienen tiempo para comer, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. Tienen tiempo para trabajar y hacer dinero, pero no para buscar sabiduría. Oh, si como a la plata la buscares. Dice la Biblia, mire, nosotros debemos de aprender a buscar lo espiritual, tanto como buscamos lo carnal, aún más lo espiritual. Pero dice la Biblia, mire, los hijos agarraban la comida para engordarse, enriquecerse. Y mire quién comía. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 18, porque era bien difícil que Elí escondiera su carnalidad, porque todo mundo la podía ver. Note lo que dice la Biblia. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Pesado es una buena forma de decirle gordo. Y había juzgado a Israel 40 años. Dice la Biblia que se cayó de la silla. ¿Sabe por qué se cayó de la silla? Porque estaba tan gordo que la silla no lo aguantaba. ¿De dónde estaba gordo? De comer todo lo que sus hijos se robaban. Este hombre era un hombre carnal. No tenía una comunión con Dios. Se la pasaba viviendo en la carne, disfrutando los placeres de ser un siervo de Dios, pero no de servir a Dios. Y dice la Biblia, mire, él le dio un ejemplo de carnalidad a sus hijos. Cuando sus hijos lo ven a usted, yo me pregunto, ¿qué piensan ellos que es su prioridad? ¿Lo espiritual o lo carnal? Cuando ellos ven la forma en la que usted habla, ¿qué piensan ellos? ¿Que sea una persona espiritual o carnal? Si yo le preguntara a sus hijos, ¿qué es más importante? ¿El trabajo o la iglesia para tu papá? ¿Qué dirían ellos? ¿Sí se da cuenta cómo no podemos engañar a nuestros hijos? Mire, dice, este era un hombre carnal. No tenía comunión con Dios, era carnal. Y mire, tampoco tenía temor de Dios. Vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 3, versículo 12. Dice la Biblia, mire, Elí había perdido el temor que le tenía a Dios. Hablamos de esto hace unas semanas. El tener temor a Dios es darse cuenta que Dios está en todo lugar, viendo todas las cosas. Pero note lo que dice el versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Note lo que dice el versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo. Samuel le dijo todas estas palabras a Elí, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. ¿Se imagina usted decir esas palabras usted a Dios? Después de que Dios le dice, mire, por su perversidad Dios va a castigar a sus hijos, les voy a quitar la vida. Y él dice, pues haz lo que tengas que hacer. Es un hombre que no le tenía temor a Dios. ¿Sabe cómo se pierde el temor a Dios? Usted empieza poco a poco a hacer cosas que van en contra de la Biblia y primero se siente mal. Ya empieza usted a hacer una mentira y se siente mal porque mintió. Pero después no pasa nada. Dios lo perdona, usted le pide perdón a Dios, se arrepiente, se aparta y ahí se queda todo. Pasan unos tiempos más y usted vuelve a mentir. Y luego lo vuelve a hacer y empieza usted a hacerse empieza a pecar usted tan fácilmente. Se empieza a sentir tan cómodo con el pecado que usted ya lo hace y mire, ya no se siente mal. Había gente que, mire, faltaba a la iglesia y se sentía mal. Pero ahora usted puede faltar, hasta algunos disfrutan. Algunos se sentían mal cuando no leían la Biblia, pero ahora ya agarró callo espiritual. Y usted puede pecar, mire, y no se siente mal. ¿Se acuerda cuando usted pecaba y lo llevaba rápido de rodillas a Dios y usted confesaba su pecado y no? ¿Se acuerda cuando venía al altar? Pero hay mucha gente que ya no es así. ¿Sabe por qué? Porque usted empieza a agarrar callo. ¿Ha visto a las muchachas, a las abuelitas darle vuelta a las tortillas?
Y le hacen así, se calientan las manos, echan aceite. Y no se queman. Es porque tienen algo, ellas que usted y yo no tenemos, tienen callo con el fuego. Así es el corazón de muchos cristianos hoy en día. Usted está tan acostumbrado a vivir una vida carnal que usted comete pecado y ya ni se siente mal. Algunos se enojan y gritan y ya no se sienten mal. Así soy, pastor, enojón. Algunos son irrespetuosos, pero ya usted está tan acostumbrado a ser irrespetuoso con la gente que así soy yo, pastor. Hablo directo. Unos son tan chismosos que ya el chisme ya es costumbre. Algunos roban, otros mienten, y usted lo hace con tanta facilidad porque usted ya ha perdido el temor de Dios. Esto es exactamente lo que le pasó a Elí. ¿Y a quién cree que se le pegó? A sus hijos. ¿Cómo usted espera que sus hijos tengan temor de Dios cuando usted no tiene temor de Dios? Usted puede enseñar lo que sabe, pero usted solo reproduce lo que usted es. No puede ser un padre carnal y tener hijos espirituales. No puede ser una madre carnal y tener hijos espirituales. La mujer sabia edifica su casa. La mujer necia, con sus manos, solitos, destruyen su casa. Si es sabio, mire, siempre crecen las cosas. Si es necio, se destruyen las cosas. ¿Por qué? ¿Por quién es usted? La Biblia dice, mire, su ejemplo de Elí destruyó a sus hijos. ¿Cómo está su ejemplo con sus hijos? Número 2, escriba ahí, miren la enseñanza de Elí. Elí no solamente era un mal ejemplo para sus hijos, pero tampoco le enseñaba a sus hijos las enseñanzas importantes en su vida. La Biblia nos da una promesa. Dice la Biblia que si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a temprana edad, cuando ellos estén viejos, no se van a apartar de las verdades de la palabra de Dios. El problema con muchos de los padres hoy en día es que le queremos enseñar deportes, les queremos enseñar fútbol, les queremos enseñar lo divertido, pero no queremos enseñarle a nuestros hijos las lecciones que les van a ayudar a tener éxito en la vida. Elí era una persona, mire, que no les dio buena enseñanza. Primeramente, quiero que noten, no les enseñó la salvación. Ve lo que dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí se murieron y se fueron al infierno. Porque Elí, su padre, no les habló de Cristo. ¿Sabe que la responsabilidad de un padre y de una madre, primeramente, antes de todo, es saber guiarles a los pies de Cristo, enseñarles el camino al cielo? Qué tragedia que una persona que venga a esta iglesia, que conozca el fervor que tenemos para ganar almas, no le hable a sus hijos de la salvación. Pastores, que yo no sé, aprenda, es importante. Es su responsabilidad como padre, como madre, enseñarles a ellos el camino al cielo. La Biblia nos enseña, este hombre siendo sacerdote, mire, no se preocupó por el alma de sus hijos. Vea lo que dice el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Se imagina usted vivir en la iglesia, trabajar en la iglesia, estar todos los días en la iglesia y no conoce a Dios? Qué triste es eso. Pero hay familias cristianas que tienen años en la iglesia y usted nunca le ha hablado de la salvación a sus hijos. Algunos no saben y para vergüenza, mire, de nosotros lo decimos. Porque nuestra responsabilidad como padres es hablarle a nuestros hijos de la salvación. Pastor, mándeme un ganador de almas. Dios ya lo mandó a usted. Pero yo no sé, aprenda, toma bien poquito aprender. Hay niños que aprenden a ganar personas para Cristo. ¿Cómo sabe usted hacer tantas cosas, pero no sabe lo que es importante? La Biblia dice, mire, este hombre no oró por la salvación de sus hijos, no les habló de Cristo. Aún él sabiendo que Dios le iba a quitar la vida, mire, no se esforzó para nada. Sus hijos no conocieron de Cristo.
Mire, no solamente no conocían la salvación, pero tampoco conocían a Jehová. Note lo que dice el versículo 12 una vez más. Los hijos de Elí eran hombres impíos, o sea, se fueron al infierno. Y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, Elí nunca se sentó con ellos a enseñarles la Biblia. No conocían ninguna historia bíblica porque su padre se los dijo. No conocían ningún versículo de memoria porque su padre se los dijo. No conocían nada de la palabra de Dios porque su padre nunca tomó el tiempo de enseñarle lo que la Biblia enseña. Yo le pregunto a usted, especialmente como padre, ¿cuánto tiempo pasa con sus hijos enseñándoles la Biblia? ¿Alguna vez usted les ha enseñado un versículo bíblico? ¿Alguna vez usted les ha contado una historia de la Biblia? ¿Alguna vez usted los ha llevado a servir a la iglesia con usted, que lo vean? ¿Los lleva usted a ganar almas? O sea, ¿cómo esperamos nosotros tener una siguiente generación de personas que aman y sirven a Dios si yo como padre no lo hago? Pastor, ore por mis hijos. Mejor, mire, usted trabaje por sus hijos. Póngale pies a la oración. Porque nosotros podemos orar todo el tiempo que yo quiera por sus hijos, pero si usted no hace tiempo para Dios, si su prioridad no es Dios, si su carácter no refleja que usted ama a Dios, y no estoy hablando de una persona perfecta porque nadie es perfecto, pero por lo menos con un sincero amor y pasión por guiar a mis hijos en los caminos de Dios. Qué triste, mire, que es las madres la mayoría de las veces las que enseñan a sus hijos a estar en los caminos del Señor. No estoy minimizando lo que las madres hacen, gloria a Dios por eso, pero también como padres es nuestra responsabilidad. Es más nuestra responsabilidad siendo los líderes del hogar. Hay personas que ya esperan hasta que el hijo esté en el anexo para decir, pastor, háblele. ¿Por qué no le habla ahora? Mire, hay tantas personas hoy que tienen hijos pequeños, que nosotros podemos guardarles, mire, muchos dolores de cabeza. Si nosotros como padres les habláramos a nuestros hijos de la palabra de Dios. Mire, si usted dice, pastor, mi esposo no viene a la iglesia, entonces usted hágalo. Pídale a Dios que le dé fuerza, sea fiel, mire, sea fiel a la iglesia. A veces dicen, pastor, es que es bien difícil, todo es difícil hacer en esta vida, nada es fácil, nada que vale la pena hacer en esta vida es fácil. Pero usted tiene que escoger su difícil. Mire, ¿sabe qué es más difícil? Es más difícil levantarse a las 3, 4 de la mañana cuando son jóvenes y usted no sabe dónde están. Es más difícil agarrarlos y ya robaron, ya están en la cárcel, son drogadictos, son viciosos, están robando, se están peleando. Pastor, ore por él. Hay personas que me mandan mensajes a las 2, 3 de la mañana. Ore por mis hijos porque no sé dónde están. Mire, yo entiendo que es difícil venir a la iglesia, pero es más difícil lidiar con hijos que están lejos de los caminos del Señor. Dice la Biblia que es quebranto de su madre, de su padre, un hijo que da vergüenza. Mire, su iglesia es más importante que sus problemas pequeños que usted tiene. Gente que no entiende la importancia de estar en una iglesia donde escuchan predicación de la palabra de Dios y usted porque no lo saludan ya se va. Y a mí, mire, de verdad me da tanta tristeza, no por usted, porque usted es cabezón y le va a ir mal de todas formas, pero por sus hijos. La Biblia enseña, mire, no les enseñó nada. ¿Cuántos sabrían sus hijos de la Biblia si solo supieran lo que usted les enseñó? Por lo tanto, mire, no tenían temor de Jehová. Vea lo que dice el versículo 17 del capítulo 2. Dice la Biblia, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos pecaban constantemente sin ninguna conciencia de que Dios los estaba mirando y que Dios los iba a castigar. ¿Usted piensa que ellos de verdad creían que existía un Dios? Un Dios que iba a castigar. Porque para hacer, mire, tan abominación delante de Dios y no tener ni temor, se acostaban con las muchachas del templo, robaban de las ofrendas de Dios.
nada de arrepentimiento, ni si sentían mal. Estos eran los hijos del sacerdote. ¿Por qué? Porque no les enseñaron sus padres a tener temor de Jehová. Usted haría bien enseñándole más a sus hijos de tenerle temor a Jehová que tenerle temor a usted. Por eso hay muchos niños que mientras está usted ahí se portan bien. Pero en cuanto se van de la casa o usted no los está viendo, son unos diablos. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que Dios ve todo en todo lugar y Él está encargado de nuestra bendición o maldición. ¿Usted cree eso? Entonces, ¿por qué no sirve a Dios? ¿Ah? No sea así, pastor. La Biblia te enseña, mire, su ejemplo y su enseñanza. Finalmente, note la disciplina de Elí. La tercera razón por la cual él perdió a sus hijos es porque, mire, Elí nunca disciplinó a sus hijos. Con disciplinar yo me refiero a darles nalgadas, para que me entienda bien. Todo joven, niño, niña, necesita disciplina. Para eso Dios le creó una parte en el cuerpo, mire, acolchonada, algunos no tanta, para que ¡pum! Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y solamente la vara de la corrección se las quita. Solamente eso les quita la necedad a los... ¿Quién tiene un hijo necedad? Aquí está, pastor, pégale. Nosotros teníamos en la casa, mi papá tenía una varita ahí que se llamaba la vara de la corrección. Esa fue secuestrada como 5 veces, la escondíamos, de repente se quebraba. Yo en realidad hasta la fecha no sé qué pasaba, pero yo me imagino que alguien le tenía tanto miedo que la escondía o la rompía. Todo muchacho necesita disciplina. Si usted no disciplina a sus hijos, el mundo los va a disciplinar por usted. El pecado los disciplina, las autoridades los disciplinan, los amigos los disciplinan, y si no, Dios los disciplina. Usted y yo como padres tenemos la responsabilidad de, mire, disciplinar a nuestros hijos. Ay, pastor, me va a odiar. Va a quedar todo traumado. Mire, a mí me pegaban diario, yo creo. Y eso era cuando me iba bien. Yo recuerdo muchas veces, no, hombre, yo me merecía todas las que... Mi papá me decía, no, hombre, es que te doy y no entendía. Pero yo le doy gracias a Dios que mi padre, mire, no se cansó, que estuvo ahí, que fue fiel, que aunque yo sé cómo le duele a un padre lastimar a su hijo, mire, ahí estuvo haciéndolo porque me amaba a mí. Dice la Biblia que el Señor al que ama, disciplina y castiga al que tiene por hijo. Si usted no castiga a su hijo, usted es cruel con su hijo. Porque ellos piensan que no hay consecuencias por las malas cosas que hacen. Y ellos viven una vida y crecen para ser jóvenes pensando que pueden hacer lo que quieran sin que nada les pase. Y así no funcionan las cosas. Este es el error más grave con las niñas. Porque el padre se siente mal. ¿Sabe por qué muchos hijos salen mal? Porque ahí viene el padre con el dolor del corazón a disciplinar a sus hijos y la mamá, no, mi niño. Es un bebé, míralo nada más, él no hace nunca nada malo. Solo porque a ti te pegaron, tienes traumas y tú le quieres pegar a mis niños. Son sus niños en ese tiempo, pero a la hora de comprarle zapatos, nuestros hijos. Mire, ¿sabe usted que si su padre está disciplinándolos es porque los ama? Y lo único que usted está haciendo es destruyendo la vida de sus hijos. Yo le doy gracias a Dios por cada una o dos
o 3 de la disciplina que mi padre tuvo conmigo. Esa es la Biblia, mire. Elí no disciplinó a sus hijos. Vea lo que dice 1 de Samuel capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra de Dios: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Pero yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Nota cómo hablar con ellos no es suficiente. ¿Sí se da cuenta? No, diles, él entiende, es bien inteligente. No, ese niño es un manipulador. Y luego los niños crecen bien astutos y ponen al papá contra la mamá. Y él nada más viendo los comentarios. Así son los niños. Por eso usted, mire, con su esposa, usted debería de saber cuál es la disciplina por cada una de las cosas que ellos hacen. Si le toca, le toca. Ni modo. A mí mi papá me decía: ¿sabes lo que hiciste mal? Yo le decía: no, recuérdame. La mayoría del tiempo me acordaba. Después me abrazaba, me decía: tú sabes que te tengo que castigar. Yo no contestaba. Él me decía: esto me va a doler más a mí que a ti. Yo le decía: pero en diferente lugar. Ya nada más preguntaba: ¿cuántas? Me golpeaban, abusaban de nada. Me disciplinaban y mire, después con todo amor me decían: papá, yo no quiero disciplinarte, pero cuando tú haces esto, esta es la consecuencia. Y gracias a Dios por eso. Si no hubiera hecho mi padre eso en mi juventud, yo no fuera pastor hoy. Y mire, el mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos es disciplinar a sus hijos. La Biblia enseña, mire, Elí les dijo, pero no hizo nada. Eso les hace perder a sus hijos. Note lo que dice Proverbios 29, 17. Eso es lo que algunos están pensando: pastor, a mí no me golpearon, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Proverbios 29, 17. Note lo que dice la palabra de Dios: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Sabe por qué mucha gente dice: ay no, yo no puedo llevar a mis hijos al restaurante, no los puedo llevar a ningún lado, porque se comportan bien mal? ¿Sabe por qué? Porque usted no los disciplina. Ya me ha tocado ver, a veces vamos al Walmart y está una niña: nos están matando porque no le compraron un dulce. Y ahí hace berrinche hasta que, bueno, está bien, toma. O si no, ahí está la mamá: te voy a dar una más y te voy a dar. En serio, mira, te voy a dar. Y el niño: no me da. Usted tiene que corregir a su hijo. Si algún día usted espera tener alegría por sus hijos, usted tiene que corregir a sus hijos. Es la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ya a las 6 de la mañana ya hay que estar ahí, temprano. La Biblia nos enseña, mire, no rehúses a corregir al muchacho, porque si lo castigaras con vara, no morirá, no se va a morir, ¿ok? A mí me golpearon tanto y mire, salí bien. No pasa eso, no se muere. Aquí alguien se murió porque su papá lo castigó, lo regañó. No le estoy diciendo que agarre un cable y se desquite, no, por eso tenemos nosotros una vara. Y mire, y la vara va exactamente en las pompas del niño o de la niña.
No se hace con enojo, no lo hacemos para lastimar, no lo hacemos para pasar, no lo hacemos enojado, no lo hacemos con dolor, lo hacemos con la intención únicamente de que ellos entiendan de que si hacen algo mal hay una consecuencia por eso. Y déjeme le digo esto, mire, si usted lo hace al principio, ya cuando son grandes, ya no lo tiene que hacer. Hay uno que otro cabezón como yo que sí, pero los demás no. La mayoría de mis hermanos, mire, después de los 10, 12 años, frescos todo el resto de su vida. Yo creo que a los 18 fue la última vez que me tocó. Le echo la culpa a mi hermano que está ahí atrás. Pero mire, la disciplina ayuda a nuestros hijos. Dice la Biblia que Dios nos castiga. ¿Es Dios malo? ¿Usted está agradecido con Dios porque lo ha castigado y lo ha regresado al camino de Dios? Así se van a sentir sus hijos con usted. Yo amo a mi padre, es mi mejor amigo. No resiento nada de lo que me castigó. Es más, yo le agradezco constantemente. Porque eso es lo que nos saca, mire, de la necedad. Lo castigarás con vara, dice la Biblia, y librarás su alma del Seol. Castigo es lo mejor que usted puede hacer. Disciplina, enderezarlos, regresar al camino de Dios. La Biblia enseña, Él no los disciplinó. Tampoco les estorbó, mire lo que dice 1 Samuel 3:13, porque ya empiezan a crecer y entonces pues ya llega el tiempo en el que usted no los puede disciplinar. Empiezan a hacer sus propias decisiones, empiezan a irse a lo mejor de la casa. Pero mire, hay una cosa que sí podemos hacer mientras seamos sus padres, y esto es por lo menos estorbarle a nuestros hijos a hacer lo incorrecto. Hay gente que parece que los padres pagan para que hagan lo malo. Se porta mal, se droga, roba las cosas, va y roba, hace todo lo malo y usted, vente mi hijo aquí. Eso no es correcto. Usted debería de estorbarle a sus hijos a hacer lo incorrecto. Nota lo que dice la Biblia: y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabía lo que estaban haciendo mal porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, la iniquidad de la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dice, porque no les estorbó. Yo me pregunto, si él les hubiera estorbado, ¿será que Dios hubiera tenido misericordia de él y su casa? Pero él dice, ni le estorba. Ni le dice, ni ora por ellos, ya se cansó. Ya me cansé de decirles, pastor, no se canse. Dígale otra vez. ¿No quiere venir a la iglesia? Otra vez. ¿No me hace caso? Dígale otra vez. No se canse de orar por ellos, no se canse de lidiar con ellos, no se canse de hablarles de Cristo. Miren, no se canse, son sus hijos. Por lo menos a lo mejor Dios tiene misericordia porque hicimos nosotros todo lo que pudimos. Dice la Biblia, este hombre no estorbó a sus hijos. Finalmente su error más grave, mire, fue que honró a sus hijos más de lo que honró a Dios. Note lo que dice 1 Samuel 2:29. Dice la Biblia, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos en lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Sabe cuál fue el mayor problema de Elí con sus hijos? Dice la Biblia que él les honraba más a los hijos de lo que honraba a Dios. ¿Sabe que hay padres que hacen lo mismo? No puedo ir a la iglesia porque mi hijo tiene que ir al fútbol. No puedo ir a la iglesia porque mi hijo tiene que dormir, tiene que ir a la escuela, tiene bla, bla, bla. Y lo único que usted está haciendo es alejando usted mismo a sus hijos de los caminos del Señor, por llevarlo al parque, a la diversión, a los deportes, a la escuela. ¿Y de qué le va a servir tener a un educado hijo que es un rebelde contra usted? Por eso hay personas, miren, me da tristeza, a veces son personas ya grandes de edad y no tienen ni quien los visite. Y con todo el dolor del corazón yo le digo, ¿y qué hay de sus hijos? Y si somos honestos, muchas veces es nuestra propia culpa, porque no los guiamos en el camino del Señor. Mire, usted debería de honrar a Dios sobre todas las cosas.
¿Sabe por qué Dios pide eso? Porque solo así nosotros podemos guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es para nuestro propio bien. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted empieza a criar a sus hijos, a crecerlos en los caminos del Señor, no hay iglesia perfecta, entonces se va a tener que conformar a una iglesia imperfecta, con maestros imperfectos, con gente imperfecta, con hermanos en Cristo imperfectos. A lo mejor hay un perfecto por ahí, pero bien poquitos. Pero si usted es fiel a la casa de Dios, a enseñarles la palabra de Dios, a enseñarles la salvación y los principios de la Biblia y el temor de Dios, mire, por lo menos hay una buena oportunidad de que salga bien. Pero si usted no hace eso, no me queda más que decirle buena suerte. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. La Biblia enseña, mire, que nosotros debemos poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. Y cuando nosotros hacemos eso en el hogar, el matrimonio se arregla, mi relación con mis hijos se arregla, los hijos salen bien por la gracia de Dios. Y entonces usted puede disfrutar la mayor bendición de este mundo, que es que usted y su casa sirvan a Jehová. Elí perdió a sus hijos, no los pierda usted. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú nos das. Gracias, Señor.